¿No? Aquí en Siemens, dentro de mi área de responsabilidad, pues tenemos una parte que es fundamental, que es lo que llamamos la parte del grid edge, ¿no? Y esa parte del grid edge justamente es esa parte que está en medio, ¿no? Entre el tema de la generación o de la transmisión, por así llamarlo, y el tema del consumo de la energía. Para nosotros aquí en este preciso enlace, o momento donde se entrelazan estas dos situaciones, es donde estamos viviendo y estamos observando grandes cantidades de cambios, ¿no? Cambios, por ejemplo, el tema de la energía renovable, que aquí en México ahora está muy de moda, que lo escuchemos en las noticias, ¿no? Esas interferencias o esas diferentes formas de manejar los flujos de energía que anteriormente eran unidireccionales, ¿no? Veníamos de una planta inmensa de generación bajo el concepto que tú quieras llamarles, ya fuera una hidro o fuera un ciclo combinado, pero era realmente se ponía en un punto y de ahí se mandaba la energía al centro de consumo, ¿no? Que normalmente era una ciudad con su zona industrial. Ahora lo que vemos con las nuevas tendencias y la nueva forma de generar, que es esta generación distribuida, empezamos a ver que ya no se genera solamente en un punto, ¿no? Empezamos a ver generaciones en diferentes puntos, incluso en los edificios e incluso en las casas, ¿no? Y estos flujos de energía, como ya no son unidireccionales, pues ahora empiezan a ser, ¿no? Van para todos lados. Y el tema que eso provoca en la red, pues sí definitivamente genera una distorsión, ¿no? O genera la necesidad de estar haciendo ajustes. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es lo que le llamamos, bueno, por un lado estoy hablando del grid edge, pero también hablamos de lo que es el smart grid, ¿no? La red eléctrica inteligente. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay muchas herramientas con las cuales nos estamos apoyando. Una de ellas que me parece fundamental y que veremos crecer de manera exponencial en los próximos meses y años es el tema del almacenamiento de la energía. El almacenamiento de la energía va a tomar una relevancia, bueno, ya lo está tomando en el mundo. En realidad nuestra empresa que se llama Fluence, que es donde tenemos nuestra participación, tiene pedidos saturados de una manera increíble, ¿no? Para pedir algo ahí tenemos que estar ahí insistiendo para lograrlo, porque la demanda ha sido tan creciente que han tenido un éxito espectacular. ¿Y por qué me refiero al tema del almacenamiento de energía? Porque precisamente para hacer compensaciones o para hacer de alguna forma regular esta red, pues imagínate que tengas una batería donde puedas decir, bueno, en este momento cargo, en el momento de grandes demandas descargo, que si se va el sol o baja un poco, pasa una nube ahí en mi parque fotovoltaico, pues compenso con mi batería. Entonces mantengo un flujo de energía constante, que es lo que necesitamos en la red y que es lo que de alguna u otra forma pues ha estado demandando también pues Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que es un tema real, es decir, existe, no podemos negarlo. Entonces, nos hemos enfocado mucho en esta parte y también nos hemos enfocado mucho en la parte del usuario, ¿no? El usuario desde el punto de vista de decir, bueno, ¿qué me conviene más hacer hoy? ¿No? ¿Me conviene más consumir la energía de mis paneles solares, por así decirlo, de mi propia motor o planta de generación? ¿Me conviene salir ahorita a comprarle directamente al mercado al precio que esté? ¿O qué me conviene hacer, no? Entonces, tenemos lo que llamamos se me fue el nombre, ¿cómo se llama, Charlie? Es que lo tenía aquí en la mente y se me fue el nombre de nuestro... ¿EES? El microgrid, perdóname, vale, microgrid. El microgrid, que es precisamente este cerebro que te puede decir, ¿sabes qué? En este momento, dadas las circunstancias, lo que te conviene es vender tu energía, ¿no? Entonces, como hay una gran demanda y el precio es alto, y yo tengo energía almacenada o sobrante, pues la inyecto a la red, ¿no? Entonces ahí tengo beneficio doble. Por un lado, ayudo en esa compensación que estamos hablando, pero también económicamente yo tengo un beneficio. Y entonces ahí vas manejando en la medida que más te convenga, ¿no? Incluso hay un apagón, no pasa nada. Yo tengo mi almacenamiento de energía y voy alimentándome de las fuentes de energía que hagan más sentido. Y esto también, en buena medida, pues apoya y ayuda a que también la red eléctrica tenga un poco más de soporte y estabilidad. Entonces,
esa es una de las grandes áreas que estamos trabajando. Tenemos una unidad de negocio que le llamamos, ahorita me decía, la parte de DES, que es justamente la generación distribuida o descentralizada, ¿no? Nosotros estamos apoyando a las empresas a que puedan tener en sus instalaciones generación propia, normalmente basada en paneles solares, que es una muy buena opción porque además es energía renovable. Pero por otro lado también, cuando hay necesidad de poner soporte, pues estamos pensando también en algunas funcionalidades con gas, que también no es renovable necesariamente, pero sí es considerado una energía limpia dada las bajas emisiones que genera. Entonces, con estos diferentes equipos, más el almacenamiento de energía y este equipo de cerebro, ¿no? Como para saber qué hacer mejor o antes, pues estamos ayudando a las empresas a mitigar, ¿no? Todas estas variaciones, por un lado, en la red y un poquito también la parte de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar mañana con todos los cambios que se están dando. Creemos que la tecnología puede solventar en buena medida todos estos temas de incertidumbre y partes complejas. Y bueno, pues estamos aquí, como siempre hemos dicho, en México y para México, ¿no? Ya llevamos más de 127 años haciéndolo, Milton. Entonces, te imaginarás que nuestra intención es por lo menos durar otros 127. Entonces, vamos apenas empezando. Mira, bueno, la industria automotriz, la verdad es que tiene ahí muchos temas, ¿no? Estamos, yo creo que atravesando uno de los momentos más interesantes, voy a decir, ¿no? En lo que estamos viendo en la industria automotriz, ¿no? Por un lado, tenemos el tema del desarrollo precisamente de los autos eléctricos que ya estamos comentando, ¿no? Por otro lado, también tenemos el tema de los autos con el piloto automático, que también es un tema sumamente interesante y complejo. El combate al cambio climático, los sistemas de producción autónomo que se están promoviendo y buscando tener, la alta personalización de los autos, ¿no? Ya la gente no está conforme con el auto negro, ¿no? Que lo pidan como sea, pero que sea negro, decía aquel famoso. Entonces, ahora ya no, ahora ya lo quieres, pues sabes qué, yo lo quiero de este color, con estas llantas, con esta fascia, con estos faros, sistema de audio. Entonces, esa penalización también es un tema que está metiéndole mucha presión, ¿no? Al tema de la manufactura, por un lado. Ahora, el tema macroeconómico, pues en los últimos años no ha sido el mejor y en este último año, pues con el impacto del COVID, pues es todavía mucho más complejo, ¿no? Entonces, si volteamos a ver todas estas situaciones, pues la verdad es que las necesidades que tiene la industria automotriz son muchísimas, pero de las que creemos que son las más importantes es el poder reaccionar rápidamente a todos estos cambios, ¿no? Y a todas estas demandas. Ahora, para ello, pues no hay forma de hacerlo de forma manual, vamos a llamar, ¿no? O no hay forma de que tengamos ahí a la persona planeadora como hace muchos años teníamos, ¿no? Que tenemos al planeador con su hojita de Excel y de ahí sacaba, hacía maravillas, hacía la magia. Ahora lo que necesitamos es no solamente que la industria automotriz se actualice y se digitalice, sino que toda su cadena de suministro, ¿no? Todos tienen que hacerlo. ¿Para qué? Pues para lograr velocidad, eficiencia, flexibilidad y calidad sobre todo, ¿no? La industria automotriz es muy reconocida precisamente por el tema de la calidad, ¿no? Han sido los pilotos o los promotores o no promotores, sino los pioneros, vamos a decir, ¿no? De todas estas iniciativas. Y ahora, pues no dejan de serlo, ¿no? En el tema justamente de la competitividad y la flexibilidad y la velocidad que tienen que lograr, pues para posicionar en el mercado, ¿no? Estamos escuchando ahorita que ya los autos eléctricos están siendo muy promovidos y ya escuchamos a todas las armadoras grandes decir, ¿sabes qué? En un periodo de tiempo más, nosotros vamos a estar 100% enfocados a los autos eléctricos. Escuchaba recientemente que esta competencia va a ser muy interesante porque los carros eléctricos que hoy estamos viendo en el mercado pues surgen no necesariamente de una industria que se dedicara a los autos eléctricos, ¿no? Es un tema curioso, pero ahora que se sumen los grandes fabricantes de autos, pues esta tecnología o esta tendencia va a acelerarse pues muchísimo más. Entonces estaremos muy al pendiente de ver qué es lo que sucede. Ahora, este tema de la digitalización y de la eficiencia y de la velocidad, pues
normalmente empieza con el primer paso, ¿no? Que es el tema precisamente de digitalizarse, ¿no? Y cuando hablamos de digitalizarse es un poco complicado, ¿no? Pero por un lado tiene que haber una razón de ser para la digitalización, tiene que haber un motivo y tiene que haber una propuesta, ¿no? Pero por el otro lado, el tema del costo también tiene que ser atractivo, ¿no? Existe mucho esta idea de que entrar a estas nuevas formas de producción o de manufactura o de procesos digitales puedan ser muy caros o puedan ser inútiles, por así decirlo, por el costo-beneficio, pero la verdad de las cosas es que no lo es. La verdad es que ya cuando te metes a ver en detalle qué es lo que se puede hacer, pues empiezas a notar que ya hay muchas cosas que ya tienes o que ya la industria ya tiene como base, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, empresas que tienen productos con nuestra base instalada ya son capaces de comunicarse y de poder tener pues una interacción con otras muchas fuentes o con otros muchos equipos, ¿no? Y entonces esa es una parte fundamental. Ahora, en Siemens lo que nosotros hacemos es el tema de la venta consultiva. Es decir, no te vamos o no le vamos a mandar a nuestro cliente, ahí te va toda nuestra solución digital. Oye, ¿cuál es esta solución digital? Ah, bueno, pues cómpranos todo y ahí vamos viendo. No, no, no. Una venta consultiva es, vamos a hacer una evaluación de dónde estás parado, cuáles serían las fases en las que podemos avanzar, cuáles son los primeros impactos que podemos lograr de manera más eficiente y más pues razonable en términos de costo-beneficio y que más te causen impacto o que te resuelvan lo que más te duele, y de esa forma vamos avanzando, ¿no? Una de las herramientas pues muy interesantes que tenemos es el tema de MindSphere, que es precisamente nuestro sistema operativo en la nube, ya habrás escuchado de él. A mí me llama mucho la atención porque esto se convierte, bueno, es más bien, es una plataforma, ¿no? Es donde tú puedes decir todos los dispositivos, equipos, sistemas, líneas, todo lo que tú tengas lo puedes comunicar ahí. Entonces puedes almacenar toda tu información y uno normalmente cuando habla de la nube se la imagina arriba, pero la verdad es que no, no necesariamente es así. Pero bueno, cuando tienes toda tu información en la nube, pues la parte súper atractiva y súper interesante es que tú puedes obtener la información que tú quieras, como tú quieras, y para eso tenemos también la posibilidad de que cada quien desarrolle sus aplicaciones, ¿no? Entonces, se te explica, se te enseña cómo funciona la estructura de información y de ahí tú puedes desarrollar todo lo que tú quieras en cuanto a la información, cómo la quieres ver, cada cuándo, qué interacciones, qué asociaciones de información quieres hacer, sumas, restas, multiplicaciones, llámale como quieras, proyecciones, ¿no? Predicciones, ¿no? Ir hacia el futuro, decir, mira, esta máquina me está indicando que está pasando esto, en 2 semanas va a fallar, ¿no? Entonces tú puedes empezar a tener toda esta información en la nube y adquirirla o obtenerla en los medios y las formas que tú la quieras tener. Entonces, puedes tener información del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces es análisis, es la reacción instantánea y es la predicción de lo que va a pasar en adelante. Entonces, para mí eso me parece que es una parte fundamental. Y otra parte que creo que también es fundamental es el gemelo digital. No sé si has escuchado hablar de esta otra maravilla que Siemens presenta. El gemelo digital No. no es otra cosa más que una simulación completa de lo que estás haciendo, ¿no? Una simulación completa que puede ir en 3 áreas. Una es el gemelo digital del producto, el gemelo digital de la producción y el gemelo digital del rendimiento tanto del producto con la producción. Entonces, imagínate que, por ejemplo, las automotrices que cambian de línea de auto cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ellos pueden tener la simulación de toda su línea de producción en esto que le llamamos el gemelo digital, y a través de esa poder hacer los ajustes, cambios, pruebas, llámale lo que tú quieras, pero en una computadora. ¿Para qué? Para que hagan todas las corridas, todas las pruebas, de tal forma que cuando se decida que esa es la forma correcta y se implante ya en el mundo físico, no haya una falla. Es decir, ya no va a pasar híjole, ¿cómo no nos dimos cuenta que esta máquina intervenía con la otra, o pegaba, o chocaba, o no se hablaban, o no funcionaban en conjunto? Olvídate de eso. O sea, eso ya se puede probar con anticipación y lo que genera es obviamente una gran velocidad de reacción por un lado, grandes ahorros y obviamente pues el que los cambios ya no sean un tormento, ¿no? Entonces, no sé, Milton, si te platiqué un poquito, a mí son de las cosas que creo que más me entusiasman. Ahora,
te he de platicar también que uno de los temas fundamentales en esta parte de la industria, no solamente automotriz, sino te diría de toda la industria, pues es la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Y estoy aquí buscando el listado porque me parece sumamente interesante comentártelo a detalles. El tema de las nuevas tecnologías que estamos hablando, como por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Cuando estamos hablando de predicciones o hacer cosas por el estilo, bueno, algo que vaya haciendo el análisis te puede decir, aquí hay un cambio, aquí hay una necesidad, aquí hay algo que hay que observar, ¿no? El tema de el 5G industrial, ¿no? Los sistemas de manejo autónomo, blockchain, y bueno, llámale como tú quieras. Tenemos grandes avances y todas estas tecnologías de innovación, pues nosotros las tomamos, las adaptamos, nos las apropiamos y las ofrecemos al mercado industrial. Claro que sí, Milton. Mira, ya comentamos un poquito, ¿no? El tema de los autos eléctricos, ya la pregunta no es si va a ser o no va a ser, es más bien en cuánto tiempo va a suceder, ¿no? Si tú me preguntas a mí, yo creo que las nuevas generaciones vienen impulsando muy fuerte, ¿no? Yo estoy casi seguro que, pues bueno, al menos mis hijas ya realmente tienen mucho el tema en la cabeza, ¿no? El tema del medio ambiente, del cuidado, ya no estamos, ya no vivíamos como antes, ¿no? Que estabas pensando en un motor inmensamente grande, contaminante, pero eso no era importante. Ahora realmente piensas en cómo hacerlo muy eficiente y específicamente eléctrico. Entonces, pensando en eso, y como eso es la parte en la que nosotros nos llama, bueno, nos interesa mucho, ¿no? El que podamos decir, ¿sabes qué? Nosotros somos en buena medida promotores de esta innovación y de esta protección al cambio climático, pues entonces estamos muy interesados en esto. Se estima, o bueno, hay estimaciones que dicen que para el 2030 ya habrá alrededor de 150 millones de autos eléctricos. Entonces te puedes dar una idea que eso va a ser impresionante, ¿no? Y como bien mencionas, hay unos países que van más avanzados que otros, pero la verdad de las cosas es que esto va a suceder y ya lo estamos viendo, ya las grandes armadoras van para allá. Entonces eso va a hacer que en la medida de que los tiempos vayan, bueno, que el tiempo vaya transcurriendo, pues vamos a dejar de ver autos de combustión tradicional, ¿no? Van a dejar de existir, es más, ya no van a ver, ya no va a haber, ya van a ser, todos van a ser clásicos ya en algún momento y eso va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, qué es lo que esto va, qué necesidad nos lleva a esto? Bueno, una parte fundamental es el tema de la carga, justamente la carga de la energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo vamos a tener capacidades? Porque los autos van a tener cierta autonomía y van a tener la necesidad de recarga, tal cual como lo haces con un auto de gasolina, pero en este caso con la parte eléctrica. Nosotros nos hemos dedicado, tenemos unas líneas de producto dedicadas y orientadas completamente a este tema. Una de ellas es el C-Charge, que es una parte, que es la parte que utilizamos mucho para eso, son cargadores rápidos, ¿no? O semirápidos, vamos a llamarle, cuya finalidad o cuya utilización está planeada o pensada para ser ubicados en espacios públicos, ¿no? Es decir, en estacionamientos, en lugares donde tú puedas pasar un periodo de tiempo o con tu auto llegas, lo estacionas, pones a cargar el equipo y en un periodo de tiempo regresas y te lo llevas ya cargado, ¿no? Vamos a llamar. Y también están pensados para el tema de autobuses y camiones. Las cargas de los autobuses es muy interesante el tema porque esa la puedes hacer en dos formas. Una es la carga en el lugar en donde el autobús está a la espera, ¿no? Donde arranca o termina su ruta, que, bueno, más bien arrancan y terminan normalmente en el mismo lugar, pero bueno, ahí puedes hacer la carga. O la otra, que también es muy interesante, es a través pues, de cargadores en paradas específicas, ¿no? Donde va pasando el autobús y a la hora que hace su parada y va a subir gente, ahí baja el equipo automáticamente, se conecta y hace la carga del autobús. Y también tenemos la parte de carga para camiones eléctricos, ¿no? Hay en algunos casos, no solamente de manera autónoma, es decir, no solamente con la carga, bueno, de baterías, sino también con la carga a través pues, de cables, ¿no? Que será como una especie de catenaria, ¿no? Y entonces ahí va el autobús, digo, pongo así los dedos porque suben unas como antenitas, ¿no? Y se van, pues conectados y de ahí toman la energía. Entonces, esa es una de las líneas de producto. Y la otra que estamos lanzando muy recientemente es el VersiCharge, que me parece también muy interesante. Finalmente, lo que hacemos con el VersiCharge es también carga de vehículos, pero lo que tiene esto de muy atractivo es que ya tiene muchas más capacidades de comunicación e interacción.
¿no? Entonces, se conecta con los sistemas del BMS, que son los Building Management System. Entonces, tú lo tienes conectado y lo integras a este sistema, a tu control de tu edificio, y precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Del ser eficientes y hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, tú puedes ver cuál es el estatus de carga de los automóviles que están conectados, cuál es el estatus de tu cargador y cuál es el estatus de todo eso comparado con tu edificio completo. Entonces tú puedes determinar, ¿sabes qué? No es buen momento para cargar el auto ahorita. ¿Sabes qué? Espérame tantito, ¿no? Y eso no lo tienes que ir a hacer al carro, sino lo haces desde tu controlador, le dices, espérame tantito, y en el momento que tú ya ves que las cargas ya están balanceadas o que estás, para no exceder esos picos, ya sabes, ¿no? Esos picos de energía, dices, bueno, este es el momento adecuado, y entonces le suministras la carga al automóvil. Entonces, este tipo de ventajas pues le dan un nuevo sentido, ¿no? Es la inteligencia de estos productos que realmente, como hemos hablado, todo va para allá, ¿no? El tema de Smart City, con Smart Grid, con Smart Chargers, con Smart Buildings, o sea, todo tiene que tener ahora ya una capacidad de inteligencia que no solo es la parte de comunicación, ¿no? Sino es la parte de comunicación, reacción y análisis. Entonces, para allá vamos con nuestros equipos, con estos VersiChart, a mí me gusta mucho cómo lo estamos promoviendo. Hay un caso muy interesante que pues seguramente después lo veremos con más frecuencia en el Reino Unido, donde están haciendo una gran avenida, ahí en Westminster, una gran avenida donde están poniendo las farolas, ¿no? Y en la parte de la base ya le ponen ahí un cargador. Entonces lo que tú ves es un farol con pues bueno, pareciera una manguera como de gasolina, pero obviamente es un cable de un cargador eléctrico. Entonces ahí ya de manera pública, pues tú puedes llegar, te cargas, y estos cargadores que tenemos tienen la capacidad también pues de hacer la información del cobro, procesarlo, hacer todo lo necesario para que tú como usuario, pues ya sea con una tarjeta de crédito o un prepago o como lo defina quienes lo están haciendo en la instalación, pues pueden hacer el suministro de la energía y tú como usuario, pues puedes también hacer el pago de la misma. Ahora, todo esto suena súper interesante y súper padre, pero una parte fundamental es que esta energía también provenga de fuentes renovables, Milton, ¿no? En la medida que eso vaya sucediendo y que vayamos logrando que así sea, pues vamos a encontrar pues un mundo mucho mejor que el que estamos viendo el día de hoy, y creo que va a ser fabuloso poder lograrlo. Y bueno, pues nosotros estamos tan comprometidos, te puedo decir, que hemos anunciado que para el 2030 nosotros vamos a ser carbono neutrales. Aquí en México, el año pasado tuvimos ya un gran avance. Según las informaciones que tenemos, seguramente pues ya estamos próximos a ser carbono neutrales en México por medio de 3 temas muy importantes. Y te los platico de una vez. Uno es el tema de la eficiencia energética, que es algo en lo que nosotros participamos, no solamente para nuestras plantas, sino también es algo en lo que nosotros podemos aportar y ayudar a todos nuestros clientes, y a nuestros no clientes también nos va a dar mucho gusto hacerlo. Es una parte de la eficiencia energética. Otra parte es el tema de la energía descentralizada, ¿no? Estamos haciendo en nuestras plantas, estamos instalando nuestros equipos de fotovoltaicos, nuestros inversores, para poder tener este consumo energético. Y la otra parte que también es muy importante, o con la que estamos completando nuestro proceso, pues es la compra de bonos, ¿no? En este momento, bonos de carbono, que estamos asegurándonos que a través de eso podamos completarlo, pero la intención claramente es que en breve podamos ser autónomamente carbono neutral. Y me da mucho orgullo decirlo. No, yo lo decía hace rato, no es si se va a dar o no se va a dar. La pregunta es cuándo se va a dar y cuándo se van a ir sumando los diferentes países. México no va a ser la excepción. México también vamos a sumar, porque va a llegar un momento en que las armadoras te digan, bueno, pues tengo estos carros, ¿no? Y estos son los que hay. Entonces, algunos de los retos que se están viendo y viviendo, yo creo que en el mundo de los autos eléctricos, son estos dos que estamos comentando. Uno es la autonomía o la capacidad de autonomía del carro, y eso tiene mucho que ver con las capacidades de almacenamiento de energía, que te voy a comentar que ha sido tal esta carrera y esta lucha por hacerlo mejor y más eficiente y más barato, que todos estamos viendo los beneficios.
¿no? Y digo todos porque ahora yo te hablaba hace ratito del almacenamiento de energía y bueno, todo este desarrollo tecnológico pues también está dando beneficios e impactando de manera positiva al tema del almacenamiento de energía, porque lo que hace, no sé, 5 o 7 años era impensable en términos de costo, pues ahora ya lo ves muy viable. Ahora ya tenemos casos de negocio donde es muy rentable tener almacenamiento de energía. Y esto se está reflejando evidentemente, bueno, más bien viene impulsado principalmente por los autos eléctricos, ¿no? Vuelvo a decir, la industria automotriz ha sido pionera de muchas cosas en las que estamos viendo ahora. Y este es el caso, ¿no? Entonces, entre que sea el tema de la autonomía, o sea, mayor, ¿no? Y obviamente más barato y más accesible a los carros, que eso lo iremos viendo conforme pase el tiempo, pues también por otro lado el tema de la accesibilidad o la carga de esta energía, pues tiene que estar disponible, Milton, ¿no? De tal forma que tiene que haber muchos puntos de carga. Y la otra cosa del punto de carga es la velocidad de carga, ¿no? La gente estamos acostumbrados a pasar a la gasolinera cuando no tenemos y si nos llevamos, digo, 7 minutos, ¿no? El otro día había en una gasolinera que precisamente te decían que 7 minutos o te regalaban no sé qué cosa, ¿no? Pues bueno, entonces 7 minutos, 10 minutos y ya estás listo, ¿no? Entonces, esos son los retos que vamos a ir viendo, ¿no? Uno es la carga, ¿no? O sea, el que dure más y que sea más barato el carro. Por otro lado, que puedas cargar rápidamente y que también tengas la disponibilidad de estos cargadores, ¿no? A lo largo y ancho de la República. Yo no creo, bueno, seguramente las habrá, ¿no? Gasolinerías que se conviertan a electrolineras, como tú comentabas. Ya hay por ahí algunas. Pero yo creo que lo real va a ser que tú utilices tu carga en algún lugar donde te detengas. Si bien es cierto, hay algunos puntos que ya les llamamos electrolineras, como tú bien mencionabas, yo creo que esto va a ser un poco más, bueno, por un lado es mucho más fácil manejar la energía eléctrica que los combustibles, ¿no? Entonces no requieres de grandes cuidados, ¿no? O grandes medidas en ese sentido. Pero yo lo veo más viable el que tengamos accesibilidad a estos cargadores, como ya lo estamos viendo, ¿no? En centros comerciales, bancos, estacionamientos, porque la verdad las cosas es que tú vas a parar a hacer algo y aprovechas para cargar tu auto, ¿no? Ya no va a ser voy a la gasolinera específicamente a hacerlo, sino sabes que voy a ir al súper y ahí mismo cargo mi auto de una vez. Ahora, por otro lado, en casa vas a tener también pues tu cargador, ¿no? Que eso es una también necesidad importante, Milton. Entonces, esa es un poquito la visión de lo que yo veo en lo que vamos a estar viendo una carrera muy interesante. Obviamente el tema de la electrificación, ¿no? De la electrificación y el respaldo a las redes eléctricas y, bueno, pues como yo decía, la generación con fuentes renovables. Yo creo que esos son, pues temas del futuro, ¿no? Y vamos a estarlo viendo y vamos a estarlo impulsando y apoyando y obviamente, pues también respaldar las necesidades de quien maneja la red eléctrica, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos esto estable? ¿Cómo hacemos que no haya interferencias? ¿Cómo hacemos que se logre, pues, una convivencia adecuada, inteligente, vamos a llamarlo otra vez, entre todas estas necesidades que tenemos?